Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el último tema para esta segunda unidad. El día de hoy vamos a hablar de las aplicaciones de la derivada para determinar máximos y mínimos en la administración y la economía. Anteriormente, cuando vimos análisis marginal, ya habíamos hecho mención de estas observaciones. La teoría económica establece que la utilidad máxima es el nivel de producción donde la utilidad marginal es cero, es decir, utilizando cálculo diferencial, dicha expresión sería que la utilidad es máxima cuando la utilidad marginal es cero. Otro principio de la teoría económica establece que el nivel de producción cuando la utilidad es máxima, el ingreso marginal es igual al costo marginal. Recuerde que si el ingreso es igual a los costos, entonces la utilidad es cero, la utilidad marginal sería cero. De igual forma, podemos utilizar el cálculo diferencial para verificar esta teoría económica. Entonces tendríamos que la utilidad es máxima cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal. Entonces, para maximizar o minimizar funciones de tipo económico, tales como ingreso, costo, utilidad y otras, vamos a aplicar la teoría antes mencionada, así como los criterios de diferenciación, los criterios de la primera derivada y la segunda derivada que hemos visto anteriormente. Entonces, a continuación veremos algunos ejemplos en los cuales podemos aplicar a la teoría económica y administrativa. Bien, anteriormente ya habíamos establecido que el criterio de la segunda derivada nos sirve para determinar si una función tiene un punto máximo o un punto mínimo en un determinado número crítico. Entonces, si al evaluar un número crítico en la segunda derivada y esto nos da como resultado un número positivo, entonces la función tiene un punto mínimo. Si por el contrario al evaluar ese número crítico en la segunda derivada nos da un resultado negativo, entonces la función tiene un punto máximo. Ya anteriormente habíamos mencionado que esto es porque donde la segunda derivada es positiva, es cóncava hacia arriba y entonces lo único que puede formarse es un punto mínimo en el número crítico, ¿no? Y cuando es negativa, entonces la función es cóncava hacia abajo y lo único que podría formarse es un punto máximo. Bien, veamos un ejemplo. Para este ejemplo se establece que una compañía estima que puede vender su producto a un precio unitario de este precio en lempiras, ¿no? Y que al producir X unidades anuales tener un costo total de esta función de costo también en lempiras. Se nos pide determinar el nivel de producción que maximiza la utilidad total del año y aquí me presenta dos escenarios el ejercicio. Un escenario en el cual no hay restricciones en la producción y otro escenario en el cual la capacidad instalada tiene un máximo de producción anual de 500 unidades. Claro, estos escenarios son hipotéticos y el más hipotético sería el primero, que o sea, en la vida real sí existen
restricciones a la producción, es decir, que no podemos producir infinitamente, ¿no? Tenemos muchas limitaciones, mano de obra, materias primas, etc. Bien, entonces primero vamos a determinar el nivel de producción que maximiza la utilidad, asumiendo que no existen restricciones a la producción. Para ello necesito la función de utilidad. Como no me proporcionan la utilidad, voy a tener que determinarla y para ello le voy a restar a la función de ingreso la función de costos. Solo que en este caso también no me proporcionan la función de ingreso. Únicamente nos proporcionan el precio o la relación de demanda. Entonces, para determinar el ingreso, vamos a multiplicar el precio por la cantidad. Ahora que ya contamos con nuestra función de ingreso, podemos calcular la función de utilidad. Y como sabemos, para determinar la utilidad, vamos a restarle a los ingresos los costos. El signo negativo únicamente cambiaría el signo a todo lo que está dentro del paréntesis. Operamos términos semejantes. 200 menos 6 es 124 y menos 0.15 más 0.001 está negativo 0.149. Bien, ahora que ya contamos con nuestra función de utilidad, podemos determinar
el nivel de producción que maximiza la utilidad. Bien, pero ¿y cómo determinamos el nivel de producción que maximiza la utilidad? Básicamente lo que nos están preguntando es el valor de X donde ocurre el punto máximo. Entonces nosotros hemos empleado criterios de diferenciación para determinar puntos máximos y mínimos. Sabemos de hecho que si una función tiene un punto máximo o un punto mínimo, estos suceden en los números críticos. Pero hay que tomar en consideración el hecho de que no necesariamente todo número crítico es un punto máximo o mínimo. Bien, entonces determinamos la derivada. (194 menos 0.298 X igualamos a 0 la derivada. El 194 pasa del otro lado de la igualdad como negativo 194. Y el negativo 0.298 está multiplicando, pasa a dividir. Esto me da un número crítico de 651. En teoría, si esta función tiene punto máximo o mínimo, sucedería en este número crítico. Tenemos varias formas de determinar si en 651 hay un punto máximo o mínimo. Una forma bien sencilla, esta la habíamos determinado o la habíamos aprendido en método. Entonces, vemos que esta es una función de grado 2 y que el coeficiente que acompaña a la x cuadrado es negativa, lo que implica que esta función es una parábola que es cóncava hacia abajo. Y si es cóncava hacia abajo, lo único que puede formarse es un punto máximo. Ahora bien, nosotros también podemos verificar utilizando criterios de diferenciación. Es decir, comprobamos utilizando el criterio de la segunda derivada, que en efecto
la función tiene un punto máximo en x igual a 651. Bien, entonces para ello tendríamos que determinar la segunda derivada. Determinamos la segunda derivada, la derivada de 194 es 0, y la derivada de menos 0.298x es menos 0.298. Pero el criterio de la segunda derivada establece que nosotros tendríamos que evaluar el número crítico en la segunda derivada, y si es positivo tiene un punto máximo. Si el resultado es positivo, la función tiene un punto máximo en ese número crítico, o si es negativo, la función tiene un punto máximo en ese número crítico. Si es positivo, es mínimo, y si es negativo, es máximo. Pero en este caso, la segunda derivada es una constante, ¿verdad? Entonces, no tengo una variable para poder evaluar el número crítico. Entonces, por analogía, ¿verdad? En el caso, como es en este, que la segunda derivada sea una constante, esto es indicativo que la función tiene un único punto o un único extremo relativo que puede ser máximo o mínimo. Es decir, como solo tenemos un número crítico, entonces solo puede darse ya sea un punto máximo o un punto mínimo. Entonces, si la constante es positiva, entonces la función tiene un punto mínimo. Si por el contrario
esa constante es negativa, entonces la función tiene un punto máximo. Bien, entonces de acuerdo con este criterio de diferenciación, como la segunda derivada, en este caso, es una constante negativa, entonces esto implica que la función maximiza en 651. Esto es en el caso de que no tengamos restricciones en la producción. Es decir, que podríamos producir lo que se nos antoje, ¿verdad? Que eso no es un escenario muy real. Entonces, para el inciso B, se nos dice que únicamente tiene capacidad instalada para producir 500 unidades, pero la pregunta es, ¿cuánto debería de producir para obtener la máxima utilidad si solo puede producir 500? Entonces, claro, la gran mayoría probablemente dirá, pues, que produzca 500. La cosa es que esto habría que justificarlo. De hecho, si respondiera que 500, la respuesta sería correcta. Pero el problema es que cuando se le pide que se justifique, entonces la gente no sabe cómo justificarlo. O sea, cómo justificamos eso, aunque sea correcta, como la respuesta, cómo podríamos justificarlo. Entonces, y esto tiene que ver bastante con los criterios de diferenciación. Entonces, vamos a asumir que esta es la función de utilidad de mención. Y digamos que en este valor de aquí corresponde a 651, que ya establecimos que era el punto máximo. Lo determinamos anteriormente con la suposición de que no existen restricciones en la producción. Entonces vimos que el punto máximo se da justamente aquí en 651. Bien, pero claro, me dirá alguien, ¿verdad? En cuanto al inciso B, deberían de producirse 500 unidades.
no sabiendo cómo justificarla. Entonces, para eso yo usualmente cambio un poco la redacción de este ejercicio y usualmente yo suelo decir que esta empresa tiene dos plantas, una que puede producir 500 unidades y otra que puede producir 700 unidades. Entonces, ¿cuál de las plantas usted pondría a funcionar? Entonces, alguien va a decir, no, hay que ponerla de 700 y que produzca 651. En la vida real, en las plantas industriales, no es tan sencillo como eso, ¿verdad? O sea, si usted va a poner a funcionar una línea de producción que produce, qué sé yo, bueno, 500 unidades o 700 unidades, entonces da lo mismo o gasta la misma energía, los mismos materiales que produzca 700 que 651. Entonces, la cosa es que no puede producir exactamente los 651. 651 es donde se obtiene el nivel máximo de utilidad, pero si no puede producir 651, si usted tiene estas dos opciones, ¿cuál sería la mejor opción? Y en este caso, la mejor opción siempre seguiría siendo 500 unidades. Entonces, ¿y por qué 500 unidades? Asumamos que por aquí está 500 y que por acá esté 700. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿O cuál es el análisis que nosotros deberíamos de considerar? Nosotros sabemos que como en 651 se obtiene el punto máximo, entonces antes de 651 la derivada es positiva. Y después de 651, la derivada es negativa. Entonces la razón de escoger los 500 es que en ese intervalo, ¿verdad? Hasta antes de 651, la función es creciente. Es decir, en este intervalo yo voy a producir lo más que pueda acercándome a 651. Pero en el intervalo de 651 a 700, la función es decreciente. Entonces, por eso la razón, ¿verdad? Porque la función es creciente en el intervalo de 0 a 651, es que nosotros optamos por producir las 500 unidades. Bien, veamos otro ejemplo. Para este ejemplo, se nos pide que supongamos que la ecuación de demanda para determinado producto es esta y que la función de costo total está definida por esta función. Entonces se nos pide primero determinar el nivel de producción que maximiza la utilidad. Entonces, procedimiento similar al anterior, solo que para ello también necesitamos la función de utilidad, que nos la proporcionan,
pero podríamos determinarla restándole a la función de ingreso la función de costos. Pero también en este caso no nos proporcionan el ingreso, entonces tendríamos que determinar la función de ingreso multiplicando a la función o a la relación de demanda, que es equivalente al precio, ¿no?, por la cantidad, y así obtendríamos el ingreso. Multiplicamos por X y ahí ya obtuvimos nuestra función de ingreso. Entonces ahora vamos a determinar nuestra función de utilidad. Y para determinar la función de utilidad, vamos a restarle a nuestra función de ingresos la función de costo. Y en el signo negativo va a cambiarle el signo a todo lo que está dentro del paréntesis. Operamos los términos semejantes. Bien, ahora que ya contamos con la función de utilidad, podemos perfectamente calcular el nivel de producción que maximiza la utilidad. Determinamos la derivada. $495 menos 2.06. 4.06.
igualamos a 0. Resolvemos para X. Esto nos daría como resultado un nivel de producción de 121.92, que aproximadamente sería, porque como estamos hablando de unidades, serían 122 unidades. Bien, comprobamos por medio del criterio de la segunda derivada vemos que en este caso también la segunda derivada es una constante, pero lo importante es el signo. En este caso, que es una constante negativa, lo que implica que la función maximiza en X igual a 122. Bien, estas son unidades, ¿no? 122 está hablando de bienes materiales o servicios. Cuando se refiere a una cantidad en X, son bienes materiales y servicios. Entonces, en el inciso B me pregunta cuál es el precio en que ocurre la utilidad máxima. La utilidad máxima ocurre cuando se demandan 122 unidades. Como nosotros conocemos la relación de demanda, entonces podríamos determinar cuál es el precio al cual se demandan 122 unidades. Recuerde que cuando usted conoce la relación de demanda, es indistinto si usted tiene el precio o la cantidad demandada. Si conoce uno, puede determinar el otro. Entonces, vamos a determinar el precio al cual se demandarían 122 unidades. Entonces tendríamos que, para que se demanden 122 unidades, tendríamos que tener un precio de 200 o 256 unidades monetarias.
Luego, el ejercicio nos pide que determinemos la utilidad máxima en lempiras. Ya habíamos mencionado que este valor es en unidades y es una variable X. Cuando me piden la utilidad máxima en lempiras, es decir, o la utilidad máxima, perdón, en unidades monetarias, entonces esto implica que es una variable Y. Tendríamos que sustituir ese nivel óptimo en la función de utilidad para determinar el correspondiente valor en unidades monetarias. Entonces, vamos a evaluar nuestra función de utilidad con 122 unidades. Esto nos dejaría una utilidad de